Señoras, señores, vamos a hablar de qué es, cómo se hace, qué riesgos implica una endoscopía. Está Nacho Cortés, querido Nacho, buen día. Está con un gastroenterólogo en un hospital de referencia de nuestra Mendoza. Nacho, ¿me recibís? ¿Cómo te va? Buen día. Te recibo, Coco. Buenos días, ¿cómo estás? Así es, estamos Bien. acá en el Hospital Español con el doctor Guillermo Camus, que nos va a explicar un poquito lo que vos bien decías, cómo se realiza una endoscopía. Él ahí nos va a estar mostrando. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien, sí. Todo Voy a hacer, Coquito, voy a hacer el maniquí, ¿sabes? A ver. Ajá, Muy bien, vamos muy a bien. hacer acá de modelo, Coco. Haga de modelo, haga de modelo. A ver cómo Estoy es. más nervioso que, mirá, siento que me lo van a hacer a mí en cualquier momento esto. ¿Estás en ayuna? Me tomé una leche antes de venir. Bueno, ¿qué tal, Coco? Buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo va? Voy a mostrar, en principio, lo que es el endoscopio, que es el instrumento con el que se hace una videoendoscopía digestiva alta. Esto es un aparato flexible de un material especial resistente que en su extremo tiene un canal de trabajo por donde uno pasa distintos elementos, tiene una luz y tiene una cámara con lo que uno va filmando los órganos del paciente. Esto se conecta a una torre de endoscopía. Nosotros acá en el hospital tenemos torres de última generación de HD, con magnificación, etcétera, y eso mejora muchísimo la visión del estudio. El estudio se hace con el paciente acostado sobre el costado izquierdo y se le coloca este mordillo al paciente en la boca para que no vaya, para proteger su dentadura y para que el paciente no vaya a morder el equipo, Nacho. que es de una goma que puede ser dañada, y estando el paciente con una sedación o, como se hacía antiguamente, sin ningún tipo de anestésico, se introduce el endoscopio por la boca y con esto se va avanzando mientras vamos mirando en una pantalla los distintos órganos del paciente. Nacho. En este caso el esófago en primera instancia, luego el estómago y también se ve el duodeno. Coquito, te escucho, decime. Sí, ya que estamos haciendo una recorrida tan, ¿cómo decirlo?, tan detallada acerca de cómo es una endoscopía y cómo es el instrumental que se maneja, queremos Sí. también detalles de, por ejemplo, sabiendo que a veces se hace una recorrida solo con fines diagnósticos, aprovechando el endoscopio, y a veces Sí. con fines terapéuticos. Digo, de inyectar alguna sustancia, colocar una sustancia, Sí. sustraer algo, hacer una cirugía mínima o no. Sabiendo Bien. siempre que se habla de un estudio invasivo, algo que se introduce en el cuerpo humano. ¿Se anestesia o no se anestesia al paciente? Ahí nos pregunta el Coco si se anestesia o no se anestesia al paciente antes de realizar la intervención esta. Este es un estudio que en la actualidad ha cambiado esto en los últimos años y en la actualidad prácticamente el 95% de las endoscopías se anestesia al paciente. Esto, el nombre técnico es una sedación profunda, no es la anestesia que uno está acostumbrado a pensar en una cirugía, es una sedación con una droga que se llama Propofol. El 95% de los pacientes se hacen con eso y que se hace básicamente por la comodidad de los dos. Primero del paciente, porque el paciente no siente absolutamente nada, es confort absoluto el estudio, y segundo por la comodidad del médico, porque al estar el paciente sedado no se mueve, no hace ningún gesto y uno puede trabajar tranquilo los minutos que sean necesarios. El Nacho. 5% de pacientes que no se anestesian es porque el paciente no quiere, porque el paciente dice yo ya me he hecho endoscopías anteriores y lo toleré perfectamente bien, pero en la actualidad si uno tiene que elegir lo hace con anestesia siempre. Coquito, decime. ¿Hay posibilidad de que vos le coloques tu retorno se lo prestes ahí al doctor, puede ser? Sí, cómo no. Pasáselo un poquitito, porque le quiero preguntar al doctor Guillermo Camus, gastroenterólogo, Ahí. le quiero preguntar algo muy concreto. Basándonos siempre, usándolo como disparador, este lamentable hecho de la pérdida de la vida de Débora Pérez Volpin, periodista de Buenos Aires. ¿Me estás escuchando, Guillermo?
Sí, te estoy escuchando perfecto. Quiero preguntarte, una cosa es la endoscopía programada, donde sé que voy a ir a la endoscopía al día tal, a la hora tal, al centro asistencial tal, clínica, hospital, y otra cosa es ir de urgencia porque hay síntomas, como por ejemplo en el caso de Débora, lamentablemente un dolor profundo a nivel de la boca del estómago, que podría estar indicando que había una lesión previa. En este caso, ¿se llega a la endoscopía con estudios anteriores o directamente se va a la endoscopía? Mira, nunca una endoscopía puede tener una urgencia tal que nos impida realizar el chequeo básico para toda endoscopía, que es mínimamente un electrocardiograma. La endoscopía programada, en donde uno asume que al paciente le puede llegar a hacer una endoscopía diagnóstica y si encuentro alguna lesión, un pólipo o algo, puedo llegar a necesitar algo terapéutico, o porque el paciente tiene algunas enfermedades, al electro se le suma unos análisis previos al estudio en la endoscopía programada. En toda endoscopía de urgencia, nunca está la urgencia que no nos permita demorarnos 3 minutos para hacer un electrocardiograma de rutina con riesgo quirúrgico. Así que eso básicamente se le hace a todos los pacientes, sea programado o sea de urgencia. El electro es básico, los análisis pueden o no ir, y si uno revisa las guías internacionales, uno podría realizar endoscopía a pacientes, sobre todo jóvenes y sin enfermedades comórbidas y sin factores de riesgo. Las guías internacionales dicen que ni siquiera el electrocardiograma es necesario. Bien. Doctor, una cosa más. ¿Se hace tramo a tramo esa recorrida de esta suerte de sonda que se introduce en los órganos internos? ¿Se hace con mucho cuidado? ¿Y quiénes hacen o quiénes están capacitados para hacer este estudio? Sí, es un estudio que uno, después que tiene ese protector el paciente en la boca, introduce el endoscopio lentamente, ya con visión directa, y pasa de la garganta al esófago. Lo primero que se ve es el esófago, después de la unión esófago-gástrica se mira el estómago, y en este estudio también habitualmente se alcanza el intestino delgado en su primer parte, que es el duodeno. Por supuesto que esto... la gente habilitada son gastroenterólogos y endoscopistas, así que son los que habitualmente realizamos esta práctica. Bien, Guillermo, te vamos a dejar en paz y gracias por este aporte que les he hecho al programa, pero antes quiero consultarte, entendiendo que no es lo mismo riesgo que peligro, entendiendo también que ser un estudio invasivo no significa que sea de alto riesgo, quiero preguntarte, ¿encierra una endoscopía cierto grado de peligrosidad al hacerse el estudio o no? Mira, es un estudio mínimamente invasivo que en condiciones ideales uno lo puede hacer o lo debería hacer en un hospital o en centros que estén preparados para cualquier eventualidad. Toda acción médica lleva un riesgo. La endoscopía es un procedimiento mínimamente invasivo, pero que si uno analiza trabajos y estadística, tiene sus complicaciones en un porcentaje extremadamente bajo y la mortalidad mucho más baja aún. Así que el riesgo y la posibilidad de una complicación siempre están, pero a decir la verdad, este estudio realmente tiene muy pocas complicaciones, sobre todo si son estudios diagnósticos, ¿cierto? Porque cuando uno ya conoce el paciente y tengo que ir a hacer, por ejemplo, una ligadura de varices esofágicas o a extraer una lesión del estómago, o sea que es una endoscopía terapéutica, por supuesto que los porcentajes cambian. Pero en la endoscopía rutinaria, diagnóstica, en un paciente que tiene dolor epigástrico, dolor en la boca del estómago, la verdad que las complicaciones son muy raras. Doctor Guillermo Camus, jefe del Servicio de Gastroenterología ahí en el Hospital Español, gracias por este contacto, muchas gracias.